Una comisaría de policía se llena de delincuentes con crímenes terribles. Nada fuera de lo normal, hasta que poco a poco descubrimos que incluso los policías tienen secretos ocultos de corrupción, engaños y hasta asesinatos. Tampoco nada fuera de lo normal, en especial si eres de México, pero todo cambia cuando llega alguien que parece enjuiciarlos a todos para hacerlos pagar por sus secretos más oscuros. La película comienza con un hombre bien misterioso y barbón, llegando a un pueblo de Escocia rodeado de muchos cuervos. Mientras tanto, por otro lado conocemos a Rachel, una mujer que se despierta después de una pesadilla solo para descubrir que sobre su almohada se encuentra una pluma de cuervo. La chica no le toma importancia y comienza su día con normalidad. Descubrimos que es una novata de policía la cual se prepara para su primer día de trabajo dentro de una comisaría. Al salir de su casa se encuentra con aquel hombre misterioso, el cual deja caer una pluma igual a la que ella encontró en su almohada, solo que justo en ese momento observamos como un chico en notable estado de ebriedad va manejando como loco entre las calles y cuando llegas a donde estaban ellos, Rachel se apresura a ejercer su autoridad ante tal accidente, pero cuando intenta ver cómo se encontraba el hombre atropellado, ya no está, y lo único que encuentra es el rastro de sangre que dejó aquel hombre en el auto del chico. El joven llamado Francis se alegra porque al no haber cuerpo significa que no hay delito, y no podrán arrestarlo, pero Rachel sabe lo que vio, así que se lo lleva a la comisaría de policía. Al llegar vemos que en el pueblo hay muchas personas desaparecidas de forma misteriosa, pero lo importante es que Rachel se dirige a su sargento para decirle que Francis atropelló a una persona. El sargento se impresiona porque es su primer día y ya tiene su primer encarcelado, además de que Francis ya es un cliente frecuente de la comisaría por varios delitos menores. El sargento le dice al chico que esto es el colmo porque siempre se la pasa detenido, así que ahora deberá investigarlo por el delito de casi matar a una persona. Él se defiende diciendo que no es cierto porque nunca apareció esa persona, pero el sargento dice que eso tendrá que averiguarlo él y por lo mientras se quedará en los separos. Mientras tanto conocemos a Jack y a Jennifer, dos policías que siempre se van de guardia juntos, pero siempre aprovechan para tener frutifantástico hasta más no poder, o bueno, hasta que Jack no pueda más porque ya es casado, con hijos y pues ya no le aguanta el ritmo a la Jenny como quisiera, ¿verdad? El chiste es que después Rachel les habla para que busquen al hombre misterioso y barbón que fue atropellado, ya que debería de estar por ahí herido y a punto incluso de morir. Cuando cuelga la comunicación nota que el sargento se le queda mirando a Francis mientras se cambia, muy sospechosamente, pero es interrumpido por Rachel, a quien le pregunta si de verdad no está imaginando nada de lo que según ella dice que vio. La chica le dice que no y que pueden comprobarlo en el auto ya que quedó manchado de sangre y dañado por el golpe, pero en un flashback vemos que al parecer Francis ya había atropellado a otra persona horas antes de que sucediera el accidente con Rachel. El caso es que el sargento llega a la conclusión de que si no encuentran a la víctima, pues no habrá delito que perseguir, y para acabarla de amolar, Jack y Jenny también se burlan de ella por lo que puso en el reporte diciendo que tal vez está loca y están buscando a un fantasma. Por si las dudas terminan encerrando a Francis. Él pide que por favor le dejen fumar antes de encarcelarlo, pero el sargento le dice que en él y encima se fuma sus propios cigarrillos frente de él para que le cause más enojo. Junto a Francis está encerrado otro hombre, un profesor que está encarcelado por golpear a su esposa embarazada, ocasionándole un aborto. Rachel le dice sus cosas enojada por su historial delictivo y al terminar, simplemente se va. It's what we call a nippy sweetie. Al llegar con el sargento, él le dice que el profesor también ya es cliente frecuente de la comisaría, ya que siempre usa a su esposa como saco de boxeo, pero no tarda mucho y ella retira los cargos porque dice que lo ama y lo va a hacer cambiar con amor y cariño. Y justo cuando le estaba diciendo que iba a dejar libre a Francis por la falta de pruebas, Jack y Jenny hicieron su trabajo y encontraron al hombre atropellado. Rachel, después de presentarse con sus nuevos compañeros, le pregunta por qué se puso frente al auto a propósito. El hombre no responde, así que le hace más preguntas como ¿cuál es su nombre? ¿Qué hace ahí? ¿O qué fue lo último que comió? Como piensan que tal vez tiene una contusión, le hablan a un médico para que lo revise, pero el hombre no hace nada más que ver fijamente a Rachel como si le estuviera lanzando una advertencia.
Más tarde Jenny le reclama a Jack porque piensa que le coqueteó a Rachel por ser la nueva, pero son interrumpidos cuando llega el doctor, quien al revisar al hombre concluye que no tiene ninguna herida de gravedad, tampoco está drogado ni borracho, y él cree que su silencio es completamente voluntario. Con esos datos el sargento decide dejarlo en una de las celdas por no querer hablar, por ser aparentemente un vagabundo y porque todo indica que fue él quien se puso enfrente del auto de Francis, además de que es lo más seguro para él hasta que sea capaz de decir algo. Al revisar sus pertenencias no encuentran absolutamente nada, ni billetera, celular, identificación, nada. Solo una libreta llena de nombres y algunos símbolos un poco turbios que parecen no tener relación entre sí. El sargento ordena que investiguen en los manicomios si algún paciente se les escapó, pero cuando el doctor se encontraba revisándolo, menciona una frase sobre un caballo, frase que es completada por este hombre todo misterioso, y seguido de eso se le presenta una visión sobre un recuerdo traumático que hizo el doctor apenas hace unas horas. Y en ese momento... Los policías detienen al doctor y le preguntan a qué se refiere con que él lo sabe todo, pero el doctor no responde nada y como se puso loco deciden encerrarlo en una de las celdas para que se aplaque, cosa que los otros dos encarcelados disfrutan porque supuestamente el doctor era una persona de buena reputación, pero bueno, lo dejan ahí y no hay nada más que hacer. Más tarde preparan todo para encerrar también al señor misterioso, pero al recabar sus huellas descubren que coinciden con una persona llamada Alexander Monroe, pero es imposible ya que ese tal Alexander murió en 1983 en un incendio y tenía 79 años de edad. El sargento le dice que no puede ser él porque él se ve mucho más joven de 79 años, pero como el hombre misterioso no le da respuestas, pregunta por qué el doctor intentó atacarlo. El hombre solo responde que porque el reloj avanza y la medianoche está cerca. Luego le pregunta a qué se refería cuando el doctor dijo que él sabía cosas, pero el tipo solo le dice que el precio de sus pecados se paga con sangre y él será fugitivo. El sargento reconoce estas palabras como palabras que vienen escritas en la Biblia cristiana, así que le toma menos importancia y el hombre se pone a decir un sinfín de cosas medio extrañas sobre Dios y esas cosas, hasta el punto en el que al sargento le hace ver algunas cosas que tienen que ver con sus pecados del pasado, pero antes de que le haga cualquier daño, le ordena a Rachel que se lo lleve cuanto antes. La chica lo encierra junto a los demás reclusos en las rejas, diciéndole que saldrá por la mañana, pero en ese momento... Y cuando Jenny iba a cerrar su celda, ve una visión sobre cómo tiempo atrás torturaron a un hombre solo por diversión, lo que provoca que Jenny suelte las llaves y se vaya corriendo de ahí. Así que el tipo toma las llaves, pero se las termina dando a Rachel como diciendo, claro, enciérrame junto a estos hombres que yo seré feliz, y cuando Rachel se va... So who's first? Mientras tanto Rachel intenta ayudar a Jenny pero ella le dice que no la moleste, ya que no son amigas y debe evitarse ese teatro de que se van a contar todas sus cosas porque finalmente solo está ahí para hacer su trabajo y nada más. Pero no fuera ella acostándose con el otro güey porque ahí sí no solo está haciendo su trabajo y ya, ¿verdad? Pero bueno, Jack intenta comunicarse con la esposa del doctor para decirle que su esposo está en prisión pero no responde y dice que parece que el teléfono está ocupado desde hace una hora. El sargento primero dice que esa señora es muy chismosa y debe de andar hablando con una de sus comadres, pero finalmente le ordena que vaya junto con Jenny a verla a su casa para decirle personalmente que su esposo está en la cárcel. Jack dice que será mejor que vaya él, pero el sargento dice que irá a investigar quién es realmente aquel hombre, así que le dice a Rachel que ella se quedará sola en la comisaría mientras ellos están afuera. Rachel tiene miedo de quedarse ahí sola con 4 prisioneros, y no la culpo, pero el sargento solo la tacha de desobediente y de que si no puede hacer ese tipo de tareas, será mejor que renuncie de una vez, y tan luego sale con su auto. Aunque eso solo era parte de su imaginación, lo que sí es que nos damos cuenta de que hay una persona tirada a un lado de la carretera, que tal vez sea la persona a la que atropelló Francis antes de llegar al pueblo. Mientras tanto los prisioneros se ponen a hablar, hasta que el hombre barbón se pone a hablar mientras manipula una pluma de cuervo entre sus manos, para después comenzar a manipular una cajetilla de cerillos, lo que provoca que Rachel se retuerza del dolor, recordando un evento traumático de cuando era niña, y lo recuerda tan real que no le quedan ganas de hacer nada más que quedarse sentada. Aquí se pone a revisar la libreta que llevaba aquel hombre misterioso llena de nombres, y al buscar en los registros los nombres que tiene aquí escritos, descubre que todos son de personas que cometieron delitos en el pasado, desde asesinatos, fraudes, robos,
violaciones. Lo curioso aquí es que cada uno de ellos está muerto, lo que podría significar que aquel hombre es una especie de perseguidor de pecadores. Y sí, porque en la celda se pone a enjuiciar al profesor por todo lo malo que ha hecho. Le dice que siempre golpea a su esposa y que ella siempre lo perdona sin importar que cada vez la golpiza es más brutal. Incluso esta última vez la llevó a perder a un bebé del que estaba embarazada, pero que ahora no se saldrá con la suya. El profesor intenta excusarse diciendo que como toda persona tiene derecho a enojarse. O sea, sí, pero no así, mamón. El hombre casi lo regaña por su falta de control, y con solo presionar su dedo contra la pared, lo hace que le duelan tremendamente los dientes hasta el punto de perder una muela. El hombre barbón lo hace reflexionar sobre quién realmente es su esposa. Así finalmente el profesor comprende que su mujer en realidad es su otra mitad, el amor de su vida, aquella razón por la que se levanta en las mañanas y la única capaz de perdonarle cualquier cosa que haga. Así que lo intenta hacer entrar en razón para que se dé cuenta de quién es a quien en realidad odia. El profesor piensa que eso que tanto odia son sus alumnos porque todos los días se despierta solo para entretenerlos. Así que como no entendió el mensaje, con un simple cerillo hace que su celda se apague para que Rachel no pueda ver qué es lo que sucede ahí dentro. Y en ese momento... Cuando Rachel llega intenta atender al profesor, pero obviamente es atacada por él, aunque al final ya está muy herido y no puede reaccionar. Mientras todo esto pasaba, Jack y Jennifer llegan a la casa del doctor para visitar a su esposa, pero al no encontrar a nadie deciden entrar y terminan descubriendo que el doctor es un completo loco que acaba de asesinar a toda su familia dejando una completa masacre. Como Rachel está en las celdas obviamente no escucha esto, así que saca al doctor de su lugar para que le ayude a ver si el profesor se encuentra bien. Afortunadamente logra reanimarlo, y lo primero que dice es que ya sabe quién es aquel hombre extraño de la barba y que siempre hay uno en cada clase, pero no puede decir más y el tipo se termina muriendo. Mientras esto pasaba vemos que el sargento en realidad no se fue a buscar quién es el hombre de la barba, sino que se dirige hacia su casa porque descubrimos que él también tiene sus secretos y que tiene un cuerpo oculto en su refrigerador. Supongo que con la visión que vio cuando hablaba con aquel hombre, intuyó que su secreto ya se sabía, así que por eso se quería deshacer de toda evidencia. En ese momento recibe la llamada de Rachel, pero él está muy ocupado como para responder y le cuelga, solo para después ir a su habitación donde descubrimos que tiene a otro chico muy herido, a quien tortura para preguntarle quién es aquel hombre barbón, pensando en que tal vez es familiar de él y por eso sabe lo que hace en sus ratos libres con los chicos que son gays. Como el sargento no le respondió a Rachel, decide llevarse el cuerpo del profesor junto al doctor, dejando a Francis completamente solo con aquel hombre misterioso, quien le dice que sin duda alguna será una larga noche. Cuando Rachel sale de la oficina recibe la llamada de Jack diciéndole que encontraron a la esposa y a los hijos del doctor completamente masacrados en su casa. Es aquí donde ella se da cuenta del tremendo error que cometió y tan luego se ponen a pelear vemos escenas de lo que el doctor le hizo a sus hijos, dejándonos ver que sí, está muy desquiciado. Rachel logra calmarlo con un poco de ayuda divina que parece venir de aquel hombre de la barba, mientras vemos que el sargento definitivamente ya asesinó al chico que estaba con él, pero en ese momento... Cuando Rachel regresa al doctor a la celda, el hombre misterioso se dirige hacia ella haciéndole evitar un cerillo y preguntándole si realmente disfruta su trabajo. Ella lo manda al infierno, pero él le dice que los verdaderos demonios ya están ahí, y Francis le dice que se ha pasado toda la noche diciendo que todos están aquí por una razón, cosas que hicieron y cuentas que deben pagar. Pero Rachel no hace caso y mejor se regresa hacia arriba, aunque con un solo silbido la vuelve a sumergir en sus recuerdos. Aquí vemos que cuando ella era niña estuvo secuestrada durante un tiempo en el que le hicieron cosas horribles, cosas que nadie merece que le hagan, hasta que un día logró liberarse de sus ataduras y sin dudarlo huyó de aquel lugar donde le hicieron tanto daño. Rachel se ve claramente afectada al recordar estas cosas, obviamente es un trauma difícil de superar y tal vez por eso se quiso dedicar a ser policía, para rescatar a las niñas y niños de este tipo de situaciones. Ella le habla al sargento, quien ahora sí le responde diciéndole que ya casi va para allá. Al colgar vemos que ya terminó con su trabajo de limpieza y que prepara una escopeta para solucionar su pequeño problema. Mientras tanto el doctor se pone a hablar sobre su juramento de doctor,
hasta que Francis lo calla y el hombre barbón le dice que él también está ahí por un pecado que cometió. Francis no lo ve así que el hombre le dice que ya casi es medianoche y que le da una última oportunidad para recordar. Es así como vemos que antes de que Francis se cruzara con Rachel en el pueblo, él manejaba completamente alcoholizado, así que atropelló a una chica inocente y huyó de ahí escondiéndola entre los matorrales. El hombre barbón le dice que esa chica aún sigue viva y que puede salvarla, pero Francis le dice que no, porque eso le traerá más problemas de los que ya tiene. En ese momento Jack y Jenny llegan a la comisaría enterándose de todo lo que ya pasó, así que como ambos están muy enojados por lo que el doctor le hizo a su familia, bajan para hacerlo hablar. Cuando entran, Francis les dice que tiene que decirles algo importante, pero no le hacen caso, ya que están más preocupados por el doctor, a quien se lo llevan hacia arriba y Jack es el único que se queda ahí para cuidar a los demás. Cuando lo interrogan, el doctor se pone a hablar mamadas de que fue elegido para hacer algo superior, confesando que, según él, tal vez abriendo a sus hijos de esa manera podría encontrar la fórmula de la inmortalidad, o sea que prácticamente agarró a sus hijos para hacerlos un experimento. Mientras tanto, Jack se desahoga en las celdas diciendo que no aguantó ver esa escena ya que su hijo mayor iba en el mismo salón que el hijo del doctor. El hombre barbón solo lo escucha, pero también le deja saber que él no es ningún santo y le hace ver una visión donde descubrimos que aquel hombre al que él y Jenny golpeaban lo asesinaron, haciendo que todos pensaran que él solo terminó con su vida, y esta visión junto con un cerillo que el hombre misterioso rompe hace que Jack pierda la cabeza y se vaya a golpear al doctor sin piedad hasta que ya no puede más, y Jenny, en lugar de detenerlo, le apunta a Rachel para evitar que haga algo en contra de Jack. Así que, justo a las 11:30 de la noche, Jack termina con la vida del doctor perforando su cabeza con la pata de una mesa. Jenny, en lugar de reclamarle, le dice que deben pensar bien en la historia que van a decir para que no los incriminen, dando a entender que eso es algo que hacían muy regularmente con los criminales para evitarse la fatiga de procesarlos y esos trámites aburridos. Pero Rachel les dice que eso está mal y que aunque son personas malas, no deja de ser un asesinato. Ellos le intentan corromper diciéndole que aunque intente hacer algo en contra de ellos, son 2 contra 1 y pueden argumentar que la verdadera loquita es ella gracias a lo traumada que está por lo que vivió cuando era niña, además de que es su primer día de trabajo y qué casualidad que todo se fue al carajo en cuanto ella llegó. Rachel no tiene de otra más que aceptar, pero mientras esto pasaba, vemos que la chica a la que Francis atropelló finalmente se quedó sin vida. Ellos escuchan la alarma de la celda de Francis, así que cuando baja el chico confiesa todo lo que hizo diciendo que atropelló a una chica y que la sangre y las abolladuras de su carro no eran de aquel hombre misterioso, sino de ella. En ese momento el hombre barbón dice que ya no hay nada más que hacer porque la chica murió hace 2 minutos y le dice a Francis que ya cruzó la línea, ahora es un asesino. Rachel se cansa de eso y le pregunta quién es, pero él le dice que sabe perfectamente quién es y que ella fue quien se negó en seguir con su contacto. Es aquí en donde descubrimos que cuando Rachel era niña, le rezaba todos los días a alguien para que saliera de ahí con vida. Y bueno, fue él quien llegó a sus súplicas y distrajo a su secuestrador, dándole el tiempo necesario para que pudiera escapar. Pero no hay tiempo para más, porque le dice que alguien está planeando un asesinato en ese momento. Le dice que él es el único en la cárcel que está de su lado, pero ella se va sin hacerle caso, y cuando llega arriba descubre que el tipo tenía razón porque Jenny y Jack planean asesinarla para contar que se volvió loca, que mató a todos, y que ellos solo se defendieron quedando como los héroes. En ese momento Rachel recibe la llamada del sargento, pero ella aparta el teléfono y no cuelga la llamada para que el sargento escuche todo lo que está por pasar. Pero lo que ella no sabe es que el sargento también ya está bien corrompido por la maldad, así que ya va para allá, pero en son de hacer una completa masacre. Así que aquí es donde todos contra todos comienzan a pelear y matar a lo desgraciado. A ambas chicas unen fuerzas llegando hasta las celdas tratando de ocultar del sargento porque en este punto ya está muy pero muy loco. La mala noticia es que ambas están heridas, pero bueno,
Ya estando aquí, el hombre barbón nos da a entender que en realidad es un ángel que fue expulsado del cielo por no creer en el perdón y por andar apostando con otros ángeles. Y bueno, un día perdió y se quedó en la tierra para juzgar a los vivos por sus pecados y exponerlos para que terminen con ellos mismos, ya que al menos aquí puede hacer un bien. Pero Rachel nuevamente no lo quiere escuchar, y al intentar ver qué es lo que el sargento hace, descubre que tiene intenciones de prenderle fuego a todo el lugar con ellos adentro. Y sí, lo hace, así que si antes no tenían posibilidades de sobrevivir, pues ahora menos. El ángel le da la opción a Rachel de salvarla ella sola, ya que los demás tienen pecados que los arrastran y no puede hacer nada por ellos, pero Rachel se niega a dejarlos ahí, así que intenta hacer de todo para salvarlos de ahí, liberando a Francis, y cuando libera al ángel, él le dice que se quedará porque le gusta ese clima, así que Rachel le hace caso y les da a los demás cobijas mojadas con el fin de cubrirse con ellas para poder salir por la puerta principal atravesando por el fuego, pero cuando llegan hasta arriba, descubren que el sargento ya los está esperando, así que aquí es donde el sargento comienza a matar a lo desgraciado, volumen 2. Al final de la película, la única que queda con vida es Rachel, quien logra herir al sargento de gravedad solo para después darle el golpe de gracia que termina con él de una vez y para siempre. Es así como logra salir de la comisaría en llamas, seguida de aquel ángel quien sale sin ningún rasguño. Él le comparte de su cigarro, solo para después empezar a tachar en su libreta los nombres de todos a los que se llevó esa noche. También le dice que cuando los pecadores por fin dejan este mundo, es él quien llega por ellos sin excepción alguna, ya que lo único que quiere de ellos es su alma. Luego se acerca a Rachel y le dice que de ella quiere más que su alma, ya que cuando era niña suplicó por su perdón, y él accedió ya que no vio en ella una víctima, vio algo más. Luego le dice que puede negarlo todo y seguir con su vida, o puede ayudarlo a atrapar a todas aquellas almas pecadoras que andan por ahí para que ella también tenga su propia venganza, además de decirle un sinfín de cursilerías, dándonos a entender que se enamoró de ella desde que la conoció. Y bueno, Rachel dice que sí. Y creo que ya sabemos lo que sucedió después. Al final descubrimos que aquel hombre barbón y enigmático no era un simple desconocido, era una fuerza antigua, un juez silencioso que no necesita armas para ejecutar justicia. Su presencia nunca fue casual, él llegó a esta estación de policía porque todos los que estaban dentro tenían algo que pagar, cada uno de ellos cargaba pecados ocultos, crímenes enterrados y una violencia que tarde o temprano debía salir a la luz. No vino a salvar a nadie, vino a revelar lo que cada persona realmente es cuando se quitan las máscaras, y al hacerlo, provocó que los culpables se destruyeran entre ellos, como si sus propias culpas fueran las que los consumían desde dentro. Solo Rachel, la única con un pasado marcado por el dolor pero no por la maldad, fue capaz de mantenerse firme frente a esa tormenta de corrupción. En su última escena, la elige, no como víctima, sino como aliada, como alguien capaz de caminar con él en un mundo al que considera completamente podrido. Así, la película nos deja una pregunta inquietante: ¿quién merece realmente ser juzgado y quién merece una segunda oportunidad? Encarcelados no habla de ángeles ni demonios de manera directa, habla de justicia, de esa justicia oscura que no se basa en leyes ni en tribunales, sino en la verdad más profunda que cada persona intenta ocultar. Nos recuerda que a veces los monstruos no vienen del infierno, vienen disfrazados de ciudadanos comunes, y al final, lo más perturbador es pensar que este hombre no apareció ahí por accidente. Él siempre llega donde hay una deuda moral que cobrar. Tal vez hoy fue a la comisaría, y mañana podría ser cualquier otro lugar donde la sombra del pecado sea demasiado pesada para seguir ignorándola. Pero bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Déjame saber aquí abajo en los comentarios qué te pareció, y no olvides seguirme en Instagram, suscribirte al canal y apoyar el video, porque no hacerlo es pecado y ya sabemos qué les pasa a los pecadores. Yo solo digo, Pero bueno, de mi parte es todo, coman bien, duerman bien y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Comienza a matar, el miedo se siente tanto que ya lo puedes hasta tocar. Por más que lo intentes y corras, tú ya no puedes escapar. Comienza a matar, la noche ya